¿Qué tal, hincha de Club Atlético? Hoy vamos a recordar otros jugadores que pasaron de un equipo argentino hasta Europa. Y tengo conmigo a Franco Latuca del canal Cábala Futbolera. Bienvenido, Franco. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos a Club Atlético a todos. Y como vos bien decías, ¿no? Jugadores que migraron de Banfield al fútbol europeo sin escala alguna es de lo que se va a tratar este video. Sí, vamos a hablar de jugadores que pasaron de Banfield a Europa. ¡Atención, que ahí va! Pues bueno, Franco, antes, si quieres, haz un poquito de spam de qué haces en Cábala Futbolera. Bueno, en Cábala Futbolera lo principal es hacer transmisiones del fútbol europeo, también aquí del fútbol sudamericano. Y bueno, algún que otro video también se hace en el canal, pero el fuerte son las transmisiones en vivo. Si sois amantes del fútbol, no podéis desperdiciar la oportunidad de pasar por su canal y a ver qué os parece. Si os gusta, os suscribís. Y como bien dices, vamos a nombrar jugadores que pasaron de Banfield directamente, sin escalas, al fútbol europeo. Te voy a dejar a ti, Franco, que empieces nombrando tus 5 jugadores. Bueno, primero voy a ir con el que quizá, con el último, ¿no? Con el último que pasó de Banfield al fútbol europeo. Y hay que hablar de Emanuel Cecchini, ¿sí? Este joven mediocampista que jugó en Banfield desde el 2013 al año 2017 y migró a España, a Málaga, donde jugó 2 partidos solamente. Y no convirtió goles Emanuel Cecchini. Después pasó por la MLS y actualmente juega en Unión de Santa Fe. Un jugador que hace pocos días entró en esa nómina de futbolistas del Málaga que le dieron la carta de despido, pero gracias a que juega en Unión, esta será efectiva precisamente cuando deje el equipo santafesino. Así que de momento, jugador del Málaga, pero como bien dices, con muy poca participación en el equipo de la Rosaleda. Vamos a por tu segundo jugador, Franco. Bueno, el segundo, ya alguien quizá con más renombre, más conocido, estamos hablando de Nicolás Bertolo, ¿sí? Jugador que vistió la camiseta de River, también vistió la camiseta de Boca, pero en el año 2009 jugó en Banfield y migró a la Serie A, al fútbol italiano, mejor dicho, al Palermo, ¿sí? Donde jugó 62 partidos y convirtió 4 goles. Nicolás Bertolo, ¿sí? Actualmente, ya desde el año 2016, viste nuevamente la camiseta del Taladro, ¿no? Del equipo del sur del Gran Buenos Aires. Ya tendrá alguna edad este jugador que pasó por la primera división española en las filas del Real Zaragoza, un conjunto que lleva ya sus 7-8 años lejos de primera, y yo lo recuerdo aquí en la Romareda, así que es un jugador que ya rondará los 30 y largos de años, ¿no? Sí. Si mal no me equivoco, 34, 35 años es la edad de Nicolás Bertolo. Bueno, entonces joven porque es un poquito más pequeño que yo. Vamos a por el siguiente, Franco. Bueno, el siguiente ya alguien más reconocido en Europa, y estamos hablando de Gabriel Paletta, ¿sí? Que jugó en Banfield en el año 2005-2006 y en ese mismo 2006 migró a la Premier League. Jugó en el Liverpool un total de 8 partidos y solamente hizo un solo gol. Tiene bastantes matices la carrera de este jugador porque vistió la camiseta albiceleste en el Mundial Juvenil Sub-20 del año 2005, pero después se nacionalizó italiano y vistió la camiseta azul. Sí. Y me estoy dando cuenta también de la casualidad, no sé si será quizás el equipo argentino con más jugadores argentinos que han defendido la camiseta de Italia, porque coinciden Paletta, Camoranesi y Daniel Osvaldo. No sé si alguno habrá más ahí, pero en la última época reciente es el equipo, sin ninguna duda, que creo que se lleva el pleno de jugadores argentinos que han militado con la Azzurra italiana. Bueno, y acá ya son 2 jugadores ya casi tope de gama, por así decirlo. A ver. James Rodríguez, ¿no? Bueno, si este no me lo has puesto en el 1,
No quiero saber quién será el número 1. No, bueno. en el 1 para mí es... No los nombres. No hay Vayamos que por decir, no hay James. que decir, no hay que decir. Ahí está, bueno, vamos con James, ¿no? Bueno, jugador colombiano que jugó en Banfield entre el 2008 y el año 2010, consiguió el torneo de Primera División argentino, mejor dicho, la Apertura 2009, y de Banfield pasó al Porto, en Portugal, ¿sí? En el año 2010, 100 partidos jugó e hizo 41 goles. James Rodríguez, ¿no? ¿Qué decir de James, no? Sí. En los mejores equipos de Europa ha jugado. Real Madrid, ahora Everton, Mónaco, Bayern Múnich. Y quizá alguien desconozca que James es uno de los distintos jugadores colombianos que pasó por la Liga Argentina, y no precisamente por uno de los equipos de los 5 grandes, sino por Banfield. Así que, bueno, un dato curioso ver a James con la blanquiverde del equipo del sur de Buenos Aires. Y lo importante es que James consiguió un título. Bueno, vamos con el número 1. Vamos con el número 1. Sí, bueno, claro. Banfield, un equipo que no suele tampoco ganar muchos títulos, que digamos, y ahí coincidió que James en Banfield campeón. Sí, el único título que obtuvo el Taladro, ¿no? Allí por el año 2009. El número 1, ¿sí? Un jugador con una larga trayectoria en el fútbol italiano, jugó solamente en un equipo, es muy querido, es uno de los máximos ídolos de este equipo que lo voy a mencionar ahora, es Javier el Pupi Zanetti. Desde luego. Javier el Pupi Zanetti. Mira, jugó en el Inter. En el Inter, de verdad, en el Inter. Creo que seguramente el único jugador que podía desbancar a James del número 1 de jugadores que pasaron de Banfield a Europa. Sí. ¿Qué decir, no? De Javier el Pupi Zanetti, jugador histórico del seleccionado argentino, jugador histórico del Inter. En Banfield jugó entre el 93 y el año 95. En ese mismo año pasó al Neo Azzurri, ¿sí? Y disputó toda su carrera, ¿sí? Y todavía sigue ligado, ¿no? a la entidad de Milano. La verdad que Zanetti fue, yo diría, de los mejores jugadores en su posición, además que era un tipo polivalente, de lo mejor de su época durante muchos años, súper profesional, desde luego un ejemplo a seguir para los futbolistas de hoy en día, que creo que también se está perdiendo un poquito. Sí, y Pekerman no lo llevó al Mundial 2006 y Diego Armando Maradona tampoco lo hizo viajar a Sudáfrica en 2010. Así lo fue la selección algo argentina. Claro, en la selección argentina. Claro, es algo que aquí los argentinos siempre lo tenemos presente, ¿no? ¿Cómo Zanetti no jugó en 2006 en Alemania y cómo no jugó en 2010 en Sudáfrica, ¿no? El mundial que gana pues tu esto querida selección de España. Me va a venir como anillo al dedo para un jugador que voy a incluir en mi top 5 de jugadores, que yo, de momento, solo se ha publicado el vídeo que hicimos de Vélez a Europa, pero en los otros que tenemos preparados siempre intento buscar jugadores que pasaron de ese equipo argentino a Europa, intentando que sea a España y intentando también que sea en la década de los 90. En este caso en Banfield me ha sido imposible que fuera en la década de los 90, alguno hay, pero te voy a nombrar jugadores que pasaron del taladro al fútbol español. Y en el número 5 tengo a un portero que en España no le fue demasiado bien. Hablo de Mariano Barbosa, que llegó en la temporada 2004-2005 desde Argentina al Villarreal. Cómo no, uno de los tantísimos pases que se producen desde Argentina al Madrigal. Luego estuvo en Estudiantes, en River y aquí en Las Palmas, en Sevilla, pero siempre desde un segundo plano. ¿Qué me puedes contar de Mariano Barbosa? Sí, como vos lo decías, ¿no? Jugador que jugó en River, después, bueno, obviamente también en Villarreal, y aquí en Argentina quizá Banfield es el equipo donde más se le reconoce, donde mejor le fue, ¿no? Y por eso el paso a España. Pero no tuvo quizá una carrera tan significante, ¿sí? en Europa. Sí, también estuvo aquí en el Recre, jugando en primera, y muy recordado para los cordobesistas porque encajó el gol que llevaba al Córdoba primera, así que por lo menos algo de buen recuerdo, la pifiada que tuvo ahí Barbosa, se lo agradecemos. Y en el puesto número 4 tengo a un jugador
que llegó desde Banfield a España en el 96, acumula 5 descensos de categoría, 2 con el Tenerife, equipo al que llegó a España, 1 con el Valladolid y 2 descensos a tercera con el Castillo Canario y con el Cerro Reyes extremeño. Hablo de Pablo Paz, un jugador que lo mismo te acumula 5 descensos en España, que va con la selección albiceleste al Mundial de Francia 98. Sí. La verdad que... Igual a ti te pilla muy jovencito para recordar a Pablo Paz, ¿no? A mí ahí está, me salvaste un poco. No, bueno, pero uno lo recuerda quizá por nombre, fue como vos dijiste, al Mundial 98, pero qué dato significante, ¿no? La cantidad de descensos que tuvo en la década del 90 en el fútbol español, ¿no? Increíble. Un jugador de contrastes, que la verdad es difícil de entender que Zanetti no vaya con la selección y Pablo Paz sí tenga en su historial el poder haber defendido o ir convocado con Argentina a una Copa del Mundo. Y ahora vamos a hablar de 3 jugadores que tienen algo más en común que venir de Banfield a España en este caso. En el tercer puesto vamos a hablar de Mauro dos Santos, defensa central que también pasó por el Tenerife, pero llegó desde el Taladro al Real Murcia en segunda. Jugó también en otros equipos españoles como el Almería, actualmente en el fútbol japonés cedido por el Tenerife. ¿Qué recuerdas de Mauro dos Santos? Un jugador quizá capaz no se emparenta tanto con los que mencionamos antes, pero bueno, está bien. Sí, yo creo que ¿no? Vino demasiado joven, aunque no haga tanto, hace apenas 7 temporadas, un jugador que saldría muy joven de Argentina, pero le acompañó en esa legión desde Banfield al Murcia, que el Murcia era el Elche casi de la época. Le acompañó otro jugador que creo que te va a sonar un poquito más, desde Banfield al Murcia de segunda, Nicolás Tagliafico. ¿Quién lo iba a decir que este jugador pasase por segunda española para luego despuntar en el Ajax? Sí, Nico Tagliafico, bueno, acá ya jugador que disputó el Mundial de Rusia 2018, ¿sí? que es actual jugador del seleccionado argentino. En Banfield, la verdad que sí. También se ve jovencito, ¿no? Sí. Bueno, actualmente en el Ajax también está desempeñándose bien y parece ser parte del futuro del seleccionado argentino. Si bien tiene 28 años, es uno de los jugadores, me parece que inamovibles en el equipo de Scaloni actualmente. Y ahora en el número 1, creo que no te voy a dar tampoco ni siquiera la oportunidad de que me hables de él, porque si no llegabas a recordar a Pablo Paz, va a ser bastante peor, porque yo aquí lo recuerdo ya de muy pequeñito. Te sacaré prácticamente 10 años o más, así que bueno, te voy a perdonar, porque en el año 89-90, no sé si ahí era el proyecto de Persona 1, ¿no? Ni había nacido. Ni siquiera estaba... Desde Banfield llegó al Murcia, también en segunda, Daniel Toribio Aquino, un jugador delantero que estuvo en distintos equipos en España. Terminó jugando en la tercera en regionales del fútbol español después de pasar por Murcia, uno de sus máximos rivales, el Albacete, por el Mérida, por el Betis, padre de 2 jugadores que militan en las inferiores, en el ascenso del fútbol español, que poco se le recordará en Argentina, pero llegó a España desde Banfield. Pues muchas gracias, Franco, por pasarte por el canal. Te espero ver muy pronto. Espero que vosotros deis, como comentaba antes, la oportunidad de escuchar a este gran relator del fútbol argentino, que ahora se tiene que conformar con dar partidos de todo el mundo hasta que por fin vuelva el fútbol argentino que tanto lo esperamos en Club Atlético, en Cábala Futbolera y en muchos más canales. Muchas gracias, Franco. Bueno, gracias a vos, Carlos, por la oportunidad, por darme este espacio de estar aquí en Club Atlético. Y sí, esperemos que el fútbol argentino vuelva, regrese, porque hace falta aquí, en un país tan futbolero que prácticamente respira fútbol como es la Argentina. Así que bueno, nuevamente te agradezco por la oportunidad. Un verdadero placer, Franco. Y quizás Argentina es el único país donde aún no volvió el fútbol, pero por eso están estos canales de Club Atlético para poder revivirlo. Y sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.